Buenos días, amados hermanos. El Señor, por su misericordia, nos concede nuevamente estar juntos este día domingo y esperamos y rogamos al Señor que su palabra venga a darnos vida, que venga a iluminarnos, porque eso es la palabra de Dios, es vida y es luz. Entonces, que este día, que va a ser domingo 26, ¿no? Yo lo grabo un poco antes, por eso les estoy diciendo. Estamos agradeciendo al Señor por su nacimiento, independientemente de la fecha, cuándo fue. Algunos creen que fue en diciembre, otros que fue en enero, otros que fue, en fin, según mis cálculos, en septiembre. En fin, lo que importa es el hecho de que Él vino a esta tierra y nos unimos. El hecho de que algunas personas de su ignorancia lo celebran en este tiempo, nos unimos a ellos, porque es algo precioso, esta fecha es algo extraordinario, realmente conmueve los corazones, tal vez no en el sentido espiritual, sino más que todo emocional, pero esperamos que también en estos días mucha gente sea acercada al Señor, mucha gente sea tocada y que venga a los pies del Salvador. Así es que yo y mi familia, mi esposa principalmente yo, les deseamos a todos ustedes días maravillosos, encuentros familiares únicos y que el Señor sea la persona importante en cada evento y en cada reunión. Señor, gracias te damos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Señor, que todas las familias de la iglesia, todas las familias que se reúnen para tener un tiempo espiritual, puedan dedicar un periodo específico para darte gracias por haber venido a esta tierra, por haber venido a nacer a este lugar inmundo, pero que por tu sacrificio tú lo limpiaste y nos hiciste aceptos en el amado. Muchas gracias, Señor, que tu palabra venga y nos ilumine y nos guíe por el camino que necesitamos andar en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. El título de nuestro mensaje es un poco semejante al del anterior, donde el anterior decía, y vimos su estrella en el oriente, era lo que los magos hicieron. Ahora nosotros le llamaremos, sigamos su estrella. Es como que fuéramos los magos, ¿sí? Gentiles que vieron la luz que brilló en el cielo para anunciar el nacimiento del Mesías, del Rey de los judíos y el Rey de todas las naciones. Bien dice la Escritura en Ageo que Cristo es el deseado de todas las naciones. Sin embargo, cuando Él nació, la mayoría ni cuenta se dio de ese evento. A pesar de las profecías que habían sido dichas, a pesar de los corazones que estaban a mayoría esperando, pocos se dieron cuenta de ese evento. La razón es porque el Señor fue muy discreto en manifestar su gloria. Él es un Dios humilde que no anda con pompas, porque Él podría haber descendido de una forma extraordinaria para nacer y haber iluminado todo el mundo diciendo, aquí estoy yo. Pero Él no es como nosotros. Él no hace esas manifestaciones que dan a conocer orgullo y vanidad. No, Él es un Dios humilde. Por eso Él se manifestó también a los humildes. En el libro de Apocalipsis, esa profecía fue dada, según lo que leemos ahí en el capítulo 1, verso 1, fue dada, dice ahí, Dios, si ustedes quieren acompañarme, este versículo es clave para iniciar el mensaje. Ahí dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, nosotros,
las cosas que deben suceder pronto. En el caso de Juan el apóstol, obviamente, pero dice no para manifestar a su siervo, sino a sus siervos, a todos los apóstoles, a todos aquellos que los servimos, sea en cualquier generación, en cualquier época. Y dice, y la declaró, esa profecía, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, enviándola por medio de su ángel, o es decir, a través de una estrella. Un ángel es una estrella. En la Escritura son llamados las estrellas de Dios. La Escritura dice también que Dios conoce el nombre de cada estrella. Imagínense qué impresionante. O sea, el Señor conoce el nombre de cada ángel. Y son millares de millares de millares. Entonces, aquí este versículo nos está mostrando que las revelaciones, que los eventos, que los acontecimientos que Dios permite que sucedan en esta tierra son anunciados a través de ángeles. Son luces, estrellas que primero brillan para mostrar al hombre que algo está sucediendo, para prepararlo en su corazón y para indicarle el camino por donde debe andar para encontrarse con el Mesías. Los ángeles se anticiparon a los acontecimientos. ¿Sí? Vemos, por ejemplo, exactamente en Malaquías capítulo número 3 y verso número 1, que ahí el Señor, hablando de su venida y de la venida de Juan Bautista, dice en el verso número 1, he aquí yo envío mi mensajero, pero en el hebreo la palabra mensajero es malak o malak. Se puede traducir tanto como mensajero, como enviado, pero también es legítimamente traducido como ángel. Entonces aquí diría, he aquí yo envío mi ángel, mi mensajero, mi luz, la estrella que primero brillará para anunciar lo que viene. O sea, lo que estamos diciendo es que los ángeles se anticipan a los acontecimientos. Ellos son anunciadores también del cumplimiento de la palabra del Señor. Por eso dice, preparará ese ángel, que es obvio en la primera venida del Señor se refirió a Juan el Bautista, el camino delante de mí, o sea, él se anticipará, y vendrá súbitamente a su templo el Señor. ¿Ya? Antes de la venida del Señor, antes de la manifestación del Señor, una estrella brilla. A quien vosotros buscáis, nuestro Señor. Y lo llama aquí el ángel del pacto. Aquí es mencionado a Jesús, el Mesías, como el ángel del pacto. Aquí la traducción en la versión del 60 de nuestra traducción autorizada en español, podría haber dicho, he aquí yo envío mi ángel. Y en algunas versiones sí aparece. Pero hicieron esa diferencia entre el primero. Pero es la misma palabra donde dice, y el ángel del pacto, o enviaré mi ángel, mi malak, o malak, es ángel. Pero está hablando de Jesús como el ángel del pacto en el sentido de ser el mensajero de la nueva alianza. A quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan, dice que muchos de los que comenzaron a oír el mensaje de Juan el Bautista pensaron que él era el Mesías, pensaron que él era la luz. Y cuando nosotros leemos en el capítulo 1 de Juan, ahí dice, en el verso número 6, refiriéndose a Malaquías 3:1, hubo un hombre enviado de Dios, un hombre
O sea, cuando está hablando de mensajero, puede referirse tanto a un mensajero celestial, a un ángel celestial o a un ángel terrenal, un ángel, un humano, un siervo de Dios. Y dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Escuchen, este vino por testimonio, como testigo, para que diese testimonio de la luz. O sea, un ángel estaba brillando con su anuncio, con su mensaje, despertando los corazones para que pudieran seguir la verdadera luz de este mundo. Muchos confundieron y pensaron que él era la luz, pero aquí dice, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, ¿se dan cuenta? Pero sí él traía un mensaje de luz. Él tenía cierto brillo. Cada estrella, como dice en 1 Corintios capítulo 15, hablando de la resurrección, los santos serán como estrellas que brillarán perpetuamente, como está confirmado en Daniel capítulo 12, verso 3. Brillarán eternamente. Y cada estrella tendrá un brillo diferente, dependiendo de cuánto del Señor se desarrollara en su vida durante en esta tierra, su peregrinación en esta tierra. Entonces aquí vemos a Juan, un hombre con mucho de Dios en su vida, iluminando a muchos, pero todos pensaban que debido a esa luz que él tenía, ese entendimiento, esa palabra, a esa unción que él tenía, era el Mesías. Él dijo, no, yo no soy, yo soy el que da testimonio de la luz, dice. Él dice aquí, no era él la luz, dice Juan, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, por esa luz que es Cristo, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, dice. Bueno, entonces, independientemente de quién sea el usado, el mensajero, si es celestial, si es humano, si es a través de un sueño, si es a través de una visión despierto, si es a través de una aparición literal, no importa. El Señor va a anticipar y va a guiar y nos va a dirigir por el camino precioso de su voluntad para que la profecía, la palabra que va a cumplirse en ti y en mí, sea preparada en nuestros corazones a través de ese anuncio. Por eso es que encontramos también un ángel enviado a María. Gabriel fue el ángel usado para anunciarle la concepción de Jesús. Fue enviado también un ángel para anunciar el nacimiento de Jesús. Vamos a verlo ahora. Pero el propio Gabriel también había sido enviado antes a Zacarías para anunciarle la concepción o el nacimiento de Juan el Bautista. Dos ángeles, dos mensajeros celestiales, pero al mismo tiempo humanos. Y ahí están los celestiales siendo parte de esa manifestación de la obra de Dios en esta tierra de una forma maravillosa. Entonces vemos también en Lucas capítulo número 2, en el versículo número 8, que el día que el Señor nació, o la noche que el Señor nació, dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel. Esto fue una manifestación literal. Porque los pastores no tuvieron una visión, sino que se les abrieron los ojos. El Señor permitió eso para que vieran a ese ángel, él era un ser de luz, porque así son los ángeles. Vamos a verlo. Son seres de luz que se presentó delante de ellos, que se anticipó para decirles y guiarlos hacia donde estaba el niño. Por eso es que el título del mensaje es Sigamos su estrella. ¿Sí? Porque no importa
a quien el Señor use, si ha venido su palabra a través de esa persona, nosotros tenemos que seguir esa palabra y seguir y adelante y no parar hasta que encontremos al Mesías, a la luz. Dice, he aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Ustedes pueden ver lo que sucedió esa noche. Pareció algo extraordinario para aquellos pastores que nunca habían visto nada como eso. Fue la primera vez y probablemente la última que el Señor les dio ese resplandor de luz en la noche. Eso debe haber sido algo maravilloso. Y tuvieron gran temor, obviamente. Pero el ángel, esa luz que estaba brillando allí, les dijo, no temáis, porque he aquí, escuchen, os doy nuevas de gran gozo, noticias buenas, buenas noticias. Y eso es lo que significa la palabra evangelio, buenas nuevas. Quiere decir entonces que los mensajeros que son enviados antes para preparar el camino, para encontrarse con el verdadero Mesías, con el que es la luz, traen buenas nuevas. El evangelio en sí es una luz, como dice Pablo en 1 Corintios, vamos a conferir. En 2 Corintios capítulo 4, dice, verso 3, pero si nuestro evangelio, buenas nuevas, está aún encubierto, o sea, el príncipe de las tinieblas también va a tratar de que esa luz sea ofuscada. Aquellos de duro corazón no la vean. Los incrédulos no puedan verla. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. La incredulidad hace perder al hombre. En los cuales el Dios de este siglo cegó, dice, el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo. El Mesías quiere manifestarse a nosotros, pero Él envía su palabra primero. Él envía sus ángeles primero. Él envía sus estrellas primero. Él usa aquellas estrellas que están en su mano, en su diestra, en su mano derecha, para dar a conocer lo que Él quiere hacer y para preparar los corazones de los humildes, de los obedientes, de los sencillos, para que corran a su presencia y tengan un encuentro con Él, el cual es la imagen de Dios. Fíjense. Y Pablo dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, o sea, los ángeles, sean celestiales o terrenales, humanos, no se predican a sí mismos. Ellos estamos anunciando y declarando la gloria de aquel que nos salvó, la gloria de aquel que nació en esta tierra, la gloria de aquel que vino con un corazón precioso para darse a conocer a los pobres de esta tierra. El Señor, siendo rico, se hizo pobre, dice, para que en su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, hablando de Génesis 1:2, en medio de las tinieblas, el Señor dice, sea la luz. La luz de Cristo que crió todas las cosas, el Verbo, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Por eso es que el Señor dice en Apocalipsis 1:1 que Él envió esa profecía a sus siervos, declarándola a través de su ángel, a sus siervos. A través de su ángel. Él envió un ángel, una estrella, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Gloria al Señor. Entonces, este ángel les declaró, pues, a esos pastores esa gran noticia y dice, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Era la meta, no todo el pueblo se dio cuenta, pero un grupo de personas sería usado para dar a conocer esa buena noticia a todo el pueblo. Porque
el Señor quiere que todos sean salvos. Tristemente, la dureza de corazón y la incredulidad y el trabajo del enemigo que se interpone para cegar ese entendimiento hace con que no de todos sea la fe. Entonces, aquí dice que os ha nacido hoy, miren qué noticia maravillosa, era esa misma noche, estaba naciendo el Señor, os ha nacido hoy, o sea, está hablando de la encarnación, Dios hecho carne en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Esto vos servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, porque fue el único lugar que encontraron debido a la multitud de personas que había en aquella época, debido a que existía el censo que se había ordenado, y también eso concordó con una de las fiestas, que creo que era la fiesta de tabernáculos en septiembre, de nuestra fecha, calendario secular, ¿sí? Y no encontraron lugar en el mesón. Entonces hubo un lugar y ni José ni María se sintieron avergonzados, sí sentían cierta tristeza que ellos sabían que ese rey de los cielos, el Hijo de Dios, naciera en un lugar así, pero no había otro lugar. Entonces ya lo acostaron con sus pañalitos en el pesebre, que es el lugar donde comían los animales. Sin duda deben haber, ahí estaba también un buey, un asno, animales preciosos, animales de carga, animales de servicio, animales que conocen a sus amos y que estaban allí. Imagínense, ahí estaba la familia real, porque era la familia real, y estaba también aquellos animalitos que hablan del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, de su voluntad rendida, un buey, un servicio, ¿verdad? Un asno que fue en que él también entró en su entrada triunfal. Bien dice también la Escritura en el libro de Isaías, capítulo número 1, ese es un versículo que necesitamos considerarlo en esta mañana. Dice, verso 2, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos, él preparó un pueblo, una familia, él quería tener, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Parece ser que el crecimiento en todo aspecto, financiero, emocional o de cualquier tipo, hace que las personas, en lugar de agradecer a aquel que les dio la bendición para crecer, toman todo el crédito para sí mismos. Y ahí, caída, ahí viene la destrucción. Yo los engrandecí, dice, y se rebelaron contra mí. Pero luego dice en el verso número 3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Miren qué precioso. ¿Cómo es que aquí Isaías, hablando en su profecía de la manifestación de la palabra, escuchen cielos, dice, escucha tu tierra, hablando de lo que él ha hecho en su pueblo, también declara que su pueblo no lo recibió. Dice, el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Yo creo que ahí estaba un buey y un asno, sin duda, en el establo donde él nació. Y dice, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Eso concuerda exactamente con lo que ya leímos en Juan capítulo 1, que él dice, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero sí, aquel buey y aquel asno estaban allí reconociendo a su dueño, a su creador, al Dios omnipotente, al Rey de las naciones. Pero también aquellos pastores tuvieron el privilegio de oír de aquel ángel que había nacido ese día el Salvador. A ellos sí les declaró su nacimiento. Fíjense que según lo que leemos en Mateo capítulo número 2, los escribas y los fariseos, o los principales sacerdotes, dice aquí en el versículo número 4 del capítulo 2 de Mateo, y convocados
Herodes convocó a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos tenían la respuesta en la punta de la lengua. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Hermanos, ellos sabían dónde iba a nacer el Cristo, pero no se les anunció, no se dieron cuenta. El Cristo nació, creció y lo mataron y resucitó y se fue a las alturas y hasta el día de hoy continúan con la dureza de sus corazones. ¿Por qué? Porque no es el entendimiento escritural, no es el conocimiento teológico que nos va a dar, sí, las condiciones necesarias para que la revelación de Dios a través de su ángel enviado venga a nosotros y nos se dio a conocer a estos doctores de la ley, porque sí sabían. Ellos sabían muy bien dónde, el lugar donde él iba a nacer, pero no tuvieron el privilegio de estar presentes en el día de su nacimiento. Pero estos pastores sí. Y dice aquí la Escritura, leyendo otra vez en Lucas capítulo 2, dice en el verso 13, y repentinamente apareció con el ángel que al principio les había hablado a los pastores, una multitud de las huestes celestiales. ¡Oh, qué maravilla! Además del resplandor que ya estaba ahí, esos pastores vieron, el Señor les abrió los ojos. Hermanos, el mundo espiritual es una realidad. El mundo espiritual es algo vivo. Lo podemos ver, lo podemos experimentar si tenemos el corazón adecuado y el Señor decide abrir nuestros ojos. Porque estos ojos naturales solo miran las cosas naturales, pero la fe, que son nuestros ojos espirituales, pueden tener esa oportunidad de también ver esas cosas maravillosas. Y una de los cimientos importantes de la fe es tener un corazón pequeño. Por eso estaban aquí, eran gente menospreciada, estos pastores. Según lo que sabemos, eran los pastores que guardaban las ovejas para el matadero, aquellas ovejas que estaban destinadas para el sacrificio en el templo. Tanto era así que estos pastores, por los sacerdotes, eran considerados inmundos, ni siquiera podían entrar al templo. Imagínense, físicamente hablando y terrenalmente ellos nunca iban a tener la oportunidad de entrar al templo. ¡Qué tristeza! Así son los hombres. Cierran la puerta. Bien les dijo el Señor a los fariseos ciegos, ¿verdad? Que vosotros tenéis la llave del conocimiento, dice, pero ustedes no entran al reino de Dios y a los que quieren entrar no les permiten. Eso es triste. Pero el Señor de los cielos, Él sí abrió las puertas de su templo celestial y los ángeles se manifestaron ahí. Dice una hueste, eso quiere decir millares de millares habían ahí de esos ángeles delante de esos pastores. El cielo, cuando Él se manifiesta, no necesita un escenario de grandes hombres. No necesita el mejor auditorio de Nueva York o de Europa. Cuando el Señor se manifiesta, solo necesita corazones hambrientos, corazones que estén anhelando por su presencia, corazones que están esperando la redención de Israel. Y dice que repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, este testimonio lo dieron los pastores a José y María: gloria a Dios en las alturas. Ese fue el anuncio de esos ángeles. Gloria a Dios en las alturas. ¿Saben por qué? Porque ellos estaban conscientes de que el plan de Dios se estaba llevando a cabo en la tierra entre los hombres. Ellos estaban glorificando al Señor porque lo que Él les había anunciado estaba ahora concretizándose, pero a través de una forma tan humana. La encarnación, a través de que el Dios todopoderoso y eterno, el Rey de los cielos, se hizo un pequeñito. No estaba fingiendo ser un bebé. Él inició la carrera humana tal como la inician todos los seres humanos,
para poder identificarse con nosotros y ser un sumo sacerdote, dice la Escritura en Hebreos, que pueda compadecerse de nuestras debilidades. Entonces dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Sí, paz es lo que trae. Ese que estaban haciendo ahí era el príncipe de paz, el que trae la paz entre Dios y los hombres, el que trae la paz de tu corazón, el que trae realmente la tranquilidad y el reposo de tu alma, la verdadera felicidad que cada uno de nosotros ha buscado. Y dice, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La buena voluntad viene de Dios, que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo, y su Hijo estuvo dispuesto a venir voluntariamente para morir por nosotros. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, dice, o sea, cuando dice así, es porque no únicamente desaparecieron, sino que hubo una manifestación clara de una subida, ¿verdad? Por eso ellos dicen, a los cielos, fueron para arriba. Los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente, hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Parecía que no había nadie más, ¿verdad? Con excepción de los animalitos que estaban ahí que conocen a su dueño. Y al verlo, dice, dijeron o dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. O sea, para José y María solamente fue una confirmación de lo que ellos ya sabían. ¿Quién era ese niño? Era Dios hecho carne. El Dios de los cielos, la luz de este mundo venía a esta tierra para nos iluminar y nos sacar de las tinieblas. Y todos los que oyeron, dice, tal vez habían unos otros más ahí, todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María, tal vez una comadrona también estaba ahí, ¿verdad? Con un ayudante, no sé. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Entonces, sigamos su estrella. Cuando el Señor está hablándonos, cuando el Señor está mostrándonos, tenemos que seguir, tenemos que ser obedientes, andar por ese camino, porque el Señor quiere llevarnos a un lugar específico para manifestar su gloria y manifestar su magnificencia. La dureza del corazón ciega. Los ángeles, según la Escritura, son como una luz en Mateo capítulo 28, verso 1-4, cuando Mateo describe la resurrección, dice que un ángel como un relámpago apareció sobre la piedra que fue quitada para que Jesús, no porque Jesús necesitara que fuera quitada esa piedra, porque él podía aparecer, traspasar esa piedra. No, fue hecho así para que los propios soldados que estaban allí se dieran cuenta que algo sobrenatural había sucedido. Pero era un ángel, dice, como un relámpago. Es la estrella que está brillando. Y como leímos y mencionamos en Daniel 12:3, los que enseñan la justicia, dice, a la multitud, aquellos que predican la palabra del Señor con honestidad, que aman los caminos correctos y honestos, son estrellas que brillarán eternamente. Estrellas, los que enseñan la justicia. Pero también leemos en Judas, versículo número 13, solo tiene un capítulo, que los falsos maestros y los hermanos falsos que se entrometen en nuestra coinonía, en medio de nuestra comunión, que solo están ahí para llevar pecado y para confundir y engañar a muchos, dice ahí también en Judas 13 que son estrellas errantes, ¿sí? Como nubes llevadas por el viento, estrellas errantes sin rumbo, no tienen un destino, pero las estrellas de Dios que enseñan la justicia sí te enseñan el rumbo, te enseñan el camino, te dicen por dónde debes andar para que te encuentres con el amado de tu corazón. En aquel establo
donde el Señor nació, el Salvador. Es un lugar maravilloso escogido por el Señor. Los reyes magos, así les llaman, los sabios de Oriente. La palabra en griego da a entender que pueden ser magos como sabios. Ellos no llegaron al establo. Ellos no vieron a Jesús en el pesebre. ¿Por qué? Porque ellos no llegaron en el día del nacimiento. Ellos llegaron mucho tiempo después, porque ellos vieron la estrella. Ellos vieron allá, como dice ahí en Mateo capítulo 2, ¿sí? Y en el versículo número 2, hemos visto su estrella en el oriente. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? O como dice en el portugués, al recién nacido. Ellos sabían que ya había nacido. O sea, ellos no llegaron el día del nacimiento. Entendamos eso. Hay una confusión en relación a la doctrina católica, ¿sí? La historia religiosa mostrando a los magos llegando al pesebre. Hay una confusión. No los critico por eso, no. Yo creo que cada uno de nosotros erra o se equivoca muchas veces en la lectura de las Escrituras. Creo que a esas alturas tal vez ya lo descubrieron. Pero los magos no llegaron al pesebre. Ellos llegaron, dice aquí la Escritura, en Mateo capítulo número 2, porque Mateo nos da unos detalles y Lucas nos da otros. Dice entonces, en el verso número 11 del capítulo 2, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Y al entrar en la casa, ellos no llegaron al establo, no lo vieron en el pesebre, él ya estaba en su casa, probablemente de unos 2 o 3 meses aproximadamente que ya estaba el Señor, ya había existido, ya lo habían presentado en el templo, ya lo habían circuncidado al 8º día. Entonces ellos llegaron y presentaron sus regalos, pero ellos llegaron allí porque fueron guiados por la estrella. Sigamos su estrella. Una estrella apareció. Si fue una estrella en el cosmos, no lo sabemos. Si fue cálculos astronómicos, tampoco tenemos claro eso. Algunos piensan que ellos eran sabios astrólogos o astrónomos, en fin. Y que a través de cálculos ellos tal vez estuvieron en el grado tal del grado. Para mí está muy difícil ese pensamiento. Yo más bien creo que se les apareció exactamente en el tiempo que el ángel estaba anunciando a los pastores que él había nacido. Ellos lo vieron allá y de ahí prepararon el viaje y comenzaron a caminar durante 1,600 kilómetros y se llevaron aproximadamente 2 meses y medio caminando todo ese periodo, toda esa cantidad de kilómetros. Cuando ellos llegaron, él ya estaba en la casa. Por eso es que cuando ellos se fueron, y Herodes estaba ahí esperando que se regresaran para darle la noticia de dónde estaba. Cuando él se vio burlado por los magos, dice que inmediatamente él ordenó que mataran a aquellos niños. Pero en ese día que él ordenó eso, ya el Señor también había usado a otro ángel. Quiero mostrarles esto. Pero entonces los magos llegaron porque vieron la luz y se dirigieron para Jerusalén. Ellos sabían dónde quedaba Jerusalén. No necesitaban que la luz los guiara. Ellos sabían dónde estaba. Entonces la luz apareció. Ellos se dieron cuenta que era el tiempo del nacimiento. Comenzaron a caminar. Llegaron al lugar equivocado, al palacio de Herodes. Después de salir de con Herodes, dice inmediatamente aquí la Escritura, pero dice, y ellos habiendo oído al rey Herodes, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente, la distinguieron, la conocieron, iba delante de ellos. Quiere decir que era una estrella que estaba o muy baja, ¿sí? O con una luz brillando directa, como un rayo láser, ¿verdad? O láser, proyectando su luz hacia el lugar indicado. O era un ángel brillando allí. Y dice, iba delante de ellos hasta que llegando a Belén, se detuvo en la casa
sobre donde estaba el niño. Ahí se detuvo y cuando se detuvo, ellos sabían que ese era el lugar. Entonces ellos no llegaron preguntando aquí, ¿dónde está el rey de los judíos que había nacido? No, ellos llegaron allí, cuando entraron, vieron al niño y ellos lo reconocieron y se inclinaron y adoraron al Señor y le entregaron sus dones, que tal vez en otra ocasión podemos compartir sobre qué esos dones significan. Pero ellos fueron guiados por la estrella. Es más, dice que dice aquí en el verso 12, pero siendo avisados por revelación en sueños, fíjense, ellos tuvieron un sueño, uno de ellos o todos tuvieron un sueño para que no volvieran a Herodes y regresaron a su tierra por otro camino. Entonces, aquí vemos la intervención celestial para guiar a aquellos que buscan al Mesías. Es más, en el verso número 13 del capítulo 2 de Mateo dice, después de que partieron ellos, los magos, he aquí un ángel del Señor, una estrella, apareció en sueños a José. Inmediatamente que ellos se fueron, apareció el ángel y les dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Esto era una cuestión de vida o muerte. Tenían que hacerlo inmediatamente. Dice aquí la escritura, y él despertando, escuchen, tomó de noche. Él no esperó llegar. Obediente era José. Y con razón el Señor lo escogió para ser el padre de Jesús, ¿verdad? Dice, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Un ángel, una estrella. Hermanos, sigamos la estrella del Señor. Él nos va a llevar al cumplimiento de su voluntad. Él nos va a llevar al lugar donde Él quiere tenernos. Escuchemos la palabra, escuchemos a aquellos que son ángeles de Dios para que nos enseñan la justicia y que nos llevarán por el camino. Que no nos torzamos y no nos desviemos y no seamos engañados principalmente en este tiempo en que nosotros vivimos. Entonces dice aquí la escritura, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes. Verso 19, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor, una estrella, apareció en sueños a José en Egipto. Miren cómo lo guiaba el Señor a José. Diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel. Porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Él fue guiado por una estrella hacia Egipto y otra estrella, un ángel, le habló a través de... Regresó y después también por revelaciones dice que él mejor se fue para Nazaret, porque ahí estaba reinando en Judea Arquelao, que era uno de los hijos de Herodes. Entonces él se fue para allá. Queridos hermanos, hay algo que tenemos que entender, hay un testimonio. Cornelio recibió la visita de un ángel cuando estaba orando. Tuvo una visión, dice, una luz llegó ahí, una estrella llegó ahí y le dijo, Cornelio, tus oraciones y tus limonas han subido en la presencia del Señor. Ve y llama a Pedro, a Simón, que está en la casa de Simón el curtidor. Él te dirá lo que debes hacer. O sea, en otras palabras, él te declarará. Aquí Cornelio recibió la visita de un ángel celestial, un ángel humano que era Pedro, y le anunció la palabra del Señor y toda su casa fue salva. Bendito sea el Señor. Y también sucedió con Pablo. Él llegó allí a Filipos, ¿verdad? Y él fue preso debido de predicar la palabra del Señor. Y antes de ser preso, dice que aquella muchacha con espíritu de adivinación decía, estos son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino. Qué tremendo. A pesar de que Pablo reprendió el espíritu, lo que el espíritu estaba diciendo era la verdad. El Señor usa a sus siervos. Y esos siervos llegaron a la cárcel y estaban ahí. Y de noche, después del terremoto, cuando las puertas se abrieron, entonces el carcelero pensó que no había más chance para él, que moriría. Pero antes dice que él estaba con la espada para matarse y de repente oye en la parte de adentro la voz de Pablo, que lo vio y le dijo, no te hagas daño, todos estamos aquí. Y entonces dice que el carcelero pidió una luz, tal vez una antorcha,
¿verdad? Pidió una luz y entró, y allí se arrodilló y se convirtió. La luz del Señor llegó a aquel lugar tenebroso de la cárcel y salvó a ese carcelero y a toda su familia, que esa misma noche se bautizaron en aguas. Dice, fue algo extraordinario. El Señor entonces usa a aquellos que enseñan a justicia, enseñan la justicia a multitudes para llevar luz a aquellos que están en sombra de muerte. Termino con el testimonio de una hermana de la iglesia aquí en Brasil, que ella era muy católica, y no se tragaba a los evangélicos. Pero tenía una amiga, tiene una amiga, hasta el día de hoy es una amiga, las dos ya tienen 84 años, amigas desde jovencitas. Y esta amiga sí era evangélica, era cristiana evangélica. Su madre era una mujer piadosa, la madre de su amiga. Y fue ella visitando a la familia de su amiga. Entonces ella oyó el mensaje también a través de la madre de su amiga, y dice que tocó su corazón de tal manera que ella regresó convencida que quería ser seguidora de Cristo, y comenzó a tener también persecución en su casa debido a que todos eran católicos. Pero desde ese día en adelante hasta el día de hoy, imagínense, ella se entregó al Señor. Un ángel humano, una mujer de Dios que tenía una palabra de justicia, que tenía un mensaje del Señor, llevó a los pies de Jesucristo a esta nuestra hermana. Hermanos, que cada uno de nosotros también nos convirtamos en mensajeros del Señor para que su presencia sea manifestada a aquellos que más lo necesitan. Y termino diciendo lo que dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 16 y 20, dice que las 7 estrellas están en la mano derecha del Señor. Y dice también en el verso 20 que esas 7 estrellas también son los 7 ángeles que están en las iglesias. Son los pastores, son aquellos que anuncian el mensaje del Señor. Y luego el final del libro de Apocalipsis termina así, en el capítulo 22, verso 16. Yo Jesús he enviado mi ángel. ¿Se recuerdan que en el verso 1 y 1 así comenzó? Que la profecía que el Señor le dio y Él la manifestó a sus siervos a través de su ángel. Él envió a su ángel. Luz primero para mostrarnos el camino para encontrarnos con el verdadero. Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. En las iglesias, los ángeles de Dios estarán ahí. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Jesús es la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces su ángel llegó allí hasta en el oriente para dar a conocer a los gentiles que el rey de los judíos había nacido. Y también su luz resplandeció ahí con un ángel y con un coro celestial para darle a conocer a los humildes de su pueblo que el rey de Israel y de las naciones todas había nacido. Que también nosotros podamos ser guiados a ese establo, a ese pesebre, y encontremos ahí a ese Dios tan sublime y tan poderoso, pero al mismo tiempo tan humilde, que está dispuesto a caminar con los humildes. Señor, muchas gracias por tu infinita misericordia. Gracias por concedernos tu palabra. Señor, que de alguna manera este mensaje pueda llegar a nuestros oyentes para impactar sus vidas y que ellos anhelen, como nosotros, a correr detrás de esa luz eterna, y que cada uno también nos convirtamos como templos del Señor en templos iluminados, templos con la luz de Cristo, para llevar la luz a otros que también lo necesitan. Bendice a mis hermanos, que este periodo sea un tiempo maravilloso, que sea una comunión como nunca antes, y que tú seas el tema principal, la persona principal importante de sus reuniones. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos, y que tengan un fin de semana maravilloso con todos. Nosotros aquí siempre estamos pendientes
Por eso es que el día de hoy también nos hemos preparado para compartir con ustedes. Un fuerte abrazo.